Buenas noches, mis hermanos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Espero que se encuentren muy bien de salud y sobre todo se encuentren con la presencia de Dios día tras día. Es para mí un placer en esta noche poder compartir la palabra de nuestro Dios Todopoderoso, pero no quiero iniciar este momento sin antes entregárselo al Altísimo, diciéndole: Padre nuestro que estás en el cielo, bendito, santo y glorificado sea tu nombre por siempre y para siempre. Te pido por favor que tu Espíritu Santo nos lleve a toda verdad con respecto a tu palabra y que sea yo simplemente un canal, un simple mensajero de lo que tú nos quieres transmitir en esta noche. Por favor, bendice este pequeño tiempo. En el nombre de Jesús te pido esto. Amén. Hermanos míos, el mensaje de esta noche es titulado Los peligros de la idolatría. Cuando nosotros tratamos de definir esta palabra idolatría, en ocasiones no se nos hace tan complicado porque viene a nuestra mente la imagen de una persona o grupo de personas postrándose frente a un ídolo. Y la verdad que esta imagen no está muy lejos de lo que realmente es la idolatría. De hecho, es una definición visual correcta. Pero quiero compartir con ustedes un poco más y profundizar un poco más en la definición de esta palabra. Para entender la definición de esta palabra, tenemos que darnos cuenta de algo, que el idioma que nosotros hablamos es obviamente el español, y el español está muy influenciado en el latín, así como otras lenguas que son categorizadas como lenguas romance, por ejemplo, el francés y el portugués. Volviendo a nuestra materia de estudio, la palabra idolatría parte de dos raíces en latín. La primera, idolum, que en un sentido simple y sencillo connota el verbo o engloba el verbo de saber y ver. Y la otra raíz latina es latría, y la raíz latría significa adoración y culto. Si quisiéramos dar una definición con respecto a estas dos raíces latinas y tomando la escritura como revelación fundamental para entender la definición de esta palabra, tendríamos que concluir que la idolatría es adorar otras fuentes de sabiduría fuera del Dios único. Repito, la idolatría es adorar otras fuentes de sabiduría fuera del Dios único. Déjeme que lo lleve a la escritura en el Salmo 115, capítulo 3, partiendo del verso 8, donde se nos da una muestra clara de la idolatría. Este versículo dice así: Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan; tienen ojos, mas no ven; orejas tienen, mas no oyen; tienen narices, mas no huelen; manos tienen, mas no palpan; tienen pies, mas no andan; no hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confían en ellos. Este salmo nos da una visibilidad con respecto a la idolatría. Y nos dice, mejor dicho, que este grupo de personas, quienes hacen ídolos de diferentes materiales, particularmente de plata o oro o algo valioso, confía, es decir, tiene fe en estas cosas que ellos hacen con sus manos. Y esa fe que está buscando de estas cosas que ellos hacen con sus manos, está buscando respuesta hacia sus dudas, está buscando conocimiento y verdad con respecto a sus dudas. En otras palabras, estas personas quienes hacen ídolos están buscando la sabiduría del Dios único fuera del Dios único. De hecho, la palabra de Dios en el capítulo 20 del libro de Éxodo, en el verso 4, nos dice lo siguiente:
No te harás imagen, ninguna semejanza de lo que está en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dios es explícito con respecto a este mandamiento. Y este mandamiento, situándonos en el contexto histórico, se está dando al pueblo de Israel, que era un pueblo que salía de Egipto y que iba a ser un pueblo formado y educado por Dios. Y si ellos seguían en la postura de la idolatría, pues estarían teniendo graves contradicciones con respecto a lo nuevo en lo que estaban creyendo. Personalmente creo que Dios instauró esta regla por tres motivos fundamentales. La primera es porque no puedes encapsular la grandeza del Dios Todopoderoso en una imagen hecha por manos de hombre. Es imposible y sería contradictorio, como les digo, que alguien que cree en Dios tenga una estampita o un recuerdito o un muñequito de Dios diciendo que ese es Dios. Sería contradictorio, porque no puedes encapsular toda la naturaleza de Dios en una imagen. Segundo, no hay necesidad de hacerse imágenes de Dios, porque ya hay imágenes de Dios en esta tierra. Cito lo que dice el capítulo 1 de Génesis, que el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Nosotros somos semejanza de Dios, porque somos hechos a la imagen y semejanza de aquel que nos creó. Por lo tanto, no habría necesidad de hacerse una imagen, y si usted quiere ver de alguna forma ciertas características que tiene Dios, pues mirémonos unos a otros y contemplémosla. De hecho, dice la palabra que nosotros seremos en algún día repuestos a nuestra naturaleza inicial, la cual comenzó en Edén. Y la tercera razón por la cual yo creo que Dios esgrimió esto en su palabra es porque la única imagen, repito, la única imagen del Dios vivo es Jesucristo. Eso lo puede encontrar en Hebreos capítulo 1 en los 5 primeros versículos. Dios está muy consciente de que la idolatría trae graves problemas al ser humano, porque la idolatría lleva al ser humano a adorar otras fuentes de sabiduría fuera del Dios único. Quiero ahora transportarlos a un relato bíblico que habla acerca de la idolatría. Este relato bíblico se encuentra en el capítulo 17 del libro de Hechos, a partir del verso 16 al verso 18. La palabra del Señor dice lo siguiente: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían, y algunos filósofos de los epicureos y los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. En este capítulo 17 de Hechos podemos evidenciar históricamente que la ciudad de Atenas estaba prácticamente dominada por la idolatría. Tal es el caso que Pablo no solo discutía con los nativos de aquella ciudad, sino que también discutía con judíos en sinagogas y hombres piadosos, y hasta con grupos filosóficos. Es muy curioso que la escritura connote eso en estos versículos. ¿Por qué Pablo discutiría con judíos? Porque los judíos, al estar viviendo en ese lugar, habían adquirido muchas costumbres de sus pueblos. Se habían olvidado del verdadero Dios que en algún momento se les presentó. Pero el punto resaltante de esto es que esta ciudad estaba inundada de idolatría.
Y podría concluir de estos versículos que la raíz de la idolatría es el rechazo del testimonio del único creador, que es Dios Todopoderoso. Si nosotros seguimos leyendo para complementar esta idea que les digo, a partir del verso 19 podemos leer lo siguiente. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber, nuevamente conectamos en este versículo a la definición de idolatría, queremos saber. ¿Se recuerdan que dijimos que la raíz latina inicial de la palabra idolatría es del latín idolum y que idolum simboliza, o mejor dicho, define el verbo de saber y ver? Pues en la misma palabra del Señor encontramos que estas personas tomaron a Pablo y le comenzaron a decir, queremos pues saber. ¿Qué quieres decir con esto? ¿Qué quieres decir con todas estas palabras que tú nos dices? Y aquí entre paréntesis como comentario bíblico dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. La idolatría jamás podrá llenar completamente y ni siquiera mínimamente la necesidad del hombre por conocer la verdad. De hecho, la idolatría es una arma muy poderosa que tiene el enemigo para poder desviar el corazón de las personas. Porque el hombre por naturaleza está sediento de conocer todas las cosas, pues somos hechos a imagen de un Dios todopoderoso. Pero perdimos todas estas cualidades y estas cualidades se fueron degradando en el tiempo por causa del pecado. La misma Biblia declara que cuando Pablo, conforme estamos leyendo, está predicando el mensaje, los filósofos y las personas de esa ciudad comenzaron a interesarse en el mensaje. Y aquí en el comentario, entre paréntesis, dice, porque ellos querían y se interesaban en oír algo nuevo. Siempre estaban en búsqueda de saber algo nuevo, porque siempre estaban en búsqueda de idolatrar algo nuevo. Continuando con la lectura, dice lo siguiente. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que son ustedes muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar, en el cual estaba la inscripción, o estaba inscrito, al Dios no conocido. Y Pablo dice en este pequeño versículo que la Escritura nos muestra, que eran tan religiosos y eran tan idólatras los atenienses que habían hecho un pequeño lugar a una estatua que obviamente no tenía una forma definida y le habían puesto al Dios no conocido. Algunos que interpretan este pasaje también dicen que simplemente había una plataforma con algo vacío, es decir, simplemente una bóveda de algún tipo de ídolo. Cualquiera que fuese el caso, el punto es que Pablo, a través de la Escritura, nos dice que eran tan religiosos que adoraban aún a lo que no conocían. Pero ¿por qué los atenienses eran así? Porque estaban sedientos por naturaleza de encontrar la verdad. Siguiendo con el texto, la Escritura dice, al que vosotros adoréis, pues sin conocerle, refiriéndose al Dios no conocido, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni está honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Podemos concluir de esta experiencia que tiene Pablo y que el libro de Hechos nos pone en evidencia, que la idolatría es adorar otras fuentes de sabiduría aparte del Dios único, y que el hombre termina adorando otras fuentes de sabiduría aparte del Dios único por dos motivos. El primero es por ignorancia.
De hecho, los atenienses eran ignorantes con respecto a la palabra, pero el segundo es por la rebeldía, por el rechazo del testimonio de que hay un único creador. Como dicen las cartas paulinas, que toda la gloria de Dios y se puede evidenciar a Dios tan solo mirando cada una de las cosas que nos rodean. Pero tal es el rechazo del hombre por el pecado, que no quiere asumir y no quiere validar esa verdad y termina, no obstante, adorando cosas que no debería adorar. Siguiendo con el mensaje, mis hermanos, aquí quizás no he dicho nada nuevo, muchas de estas cosas ustedes ya las conocen, pero quiero extrapolar un poco más la idolatría en nuestros tiempos. Y me atrevo a decir, y es una opinión personal, que creo que Satanás sabe muy bien cómo funciona el ser humano. De hecho, es un ser superior a nosotros y conoce nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Y Dios le ha permitido obrar hasta el día de su fin. Hoy en día en las iglesias protestantes o iglesias que están fundamentadas en la palabra del Señor, es muy difícil o prácticamente imposible encontrar algún tipo de ídolo. De hecho, nosotros no aprobaríamos que alguno de nuestros hermanos o los que se hacen llamar cristianos estén postrados delante de una imagen hecha de plata, oro, bronce, madera o piedra. De hecho, sería hasta cierto punto aberrante y denigrante para nosotros expectar eso. No obstante, Satanás es muy astuto y ha logrado infiltrar la idolatría en otras formas. Porque recordemos la definición. La idolatría es adorar toda fuente de sabiduría que no sea el Dios único. Cuando usted adora cualquier otra cosa con respecto a la sabiduría y que esa sabiduría en síntesis es que a usted le da las respuestas, lo guía, lo motiva a seguir adelante. Todas esas fuentes de sabiduría que estén fuera del Dios único, ese acto que usted comete, aunque no tenga una imagen de oro, plata o bronce, se convierte en idolatría. Y como les decía, el enemigo es muy astuto y ha extrapolado el concepto y sabe cuál es la raíz de la idolatría. Y lo primero que nosotros cuando venimos a los pies de Cristo es deshacernos de imágenes o cosas que teníamos, herencias, que no tienen nada que ver con nuestra fe, porque el Espíritu Santo nos lleva a darnos cuenta de tales cosas. Pero la idolatría, al igual que cualquier otro pecado, va a seguir siendo parte de la tentación del enemigo, pero esta vez va a ser más sutil, va a ser más compleja y hasta cierto punto difícil de percibir. No tengo mucho tiempo como para poder hondar en cada uno de los rincones en donde Satanás ha camuflado la idolatría, pero déjenme que les mencione algunos para que usted pueda observar el peligro que hay en la idolatría. La idolatría puede estar en los tiempos. Y cuando me refiero a que la idolatría puede estar en los tiempos, me refiero a que podemos llegar a ser ídolos de los tiempos. Déjeme que me explique. Las glorias pasadas pueden llegar a ser un ídolo. Cuando nosotros nos exaltamos y nos alegramos y tomamos como fuente de verdad mis días pasados fuera de Cristo o mis glorias pasadas de lo que yo hice o las cosas que alcancé y definimos nuestra vida por medio de lo que yo era o los logros que obtuve, estoy haciendo un ídolo del tiempo pasado. Porque estoy poniendo toda esa sabiduría que me debe dirigir al conocimiento del Dios único. Y estoy haciendo un ídolo. Quizás no de madera, quizás no de bronce ni de oro, pero estoy haciendo un ídolo del pasado. Puedo también hacer un ídolo,
no solo de glorias pasadas. Generalmente las personas que se deprimen hacen ídolos de las desgracias pasadas, errores que cometieron, decisiones que no debieron tomar, invaden su mente a tal grado que llegan a adorar esos momentos tristes. A usted le parecería quizás un poco descabellado escuchar esto, pero es la verdad. Las personas que están en depresión, por diferentes motivos, no logran escapar del pasado, independientemente de la situación que hayan podido vivir, y adoran inconscientemente a todas esas cosas y esas desgracias que les pasaron, a todas esas vicisitudes adversas vividas, y adoran a la tristeza y hacen del ídolo la tristeza. El pasado es importante para el ser humano. Las glorias pasadas y las desgracias pasadas nos deben simplemente servir para dirigirnos a Dios, pero no podemos hacer de ellas ídolos. Si yo tuve un mal momento en mi vida, debo aprender de sus errores y llevar eso a los pies de Cristo, para enseñanza mía y para poder enseñar a otros que no cometan el mismo error. Si yo viví glorias pasadas, que esas glorias pasadas no se conviertan en excusa para no hacer lo que debo hacer en el presente. Porque muchas personas que tienen la idolatría de las glorias pasadas siempre terminan pensando en que ya no es necesario avanzar más. Y esto en la vida cristiana es un peligro, porque la Escritura declara, de boca de Jesús, que solo los que perseveren hasta el fin serán salvos. En el Evangelio no podemos estar ociosos, debemos estar orando, escuchando la palabra, siempre abiertos al poder del Espíritu Santo. También podemos llegar a idolatrizar personas. Aquí quizás el espectro es muy grande, pero yo he tratado de definir y englobar esto en dos categorías. Podemos hacer ídolos de personas a través de dependencias interpersonales. Cuando logramos exaltar a alguien por sus cualidades y esa persona se vuelve en nuestro ídolo, se vuelve en nuestro referente. Y esto es muy peligroso. No tienes que hacerte tú una imagen de oro o plata. Obviamente, todos los que estamos acá, por lo menos hemos salido de ese tipo de idolatría tan palpable. Pero en ocasiones, quizás a usted le pueda parecer hasta cierto punto incongruente escuchar el siguiente comentario que yo les voy a compartir. Algún tiempo atrás yo asistí a un concierto, entre comillas, cristiano, uno de mis primeros conciertos, y estaba muy emocionado porque aun cuando no conocía a Cristo no había tenido la experiencia de poder asistir a un concierto por mi comportamiento, ya que no era una persona muy extrovertida y me gustaba mucho poder pasar tiempo más personal. Pero cuando me convertí a Cristo, decidí invitar al concierto a un familiar mío. Y fuimos ambos al concierto para poder disfrutar de él. Y yo me esperaba y mis expectativas eran diferentes. Como iba creciendo en la palabra, pensé que los conciertos cristianos eran diferentes a los conciertos de la gente secular. Sin embargo, cuando asistí a este concierto, me topé con una realidad totalmente distinta. Vi cristianos parados en sillas, clamando la voz del artista, y hasta cierto punto mimetizaban todo eso con la adoración y la alabanza. Pero me quedé pensando y dije, ¿qué diferente hay de asistir a un concierto secular que asistir a un concierto cristiano? Miren, estas personas, decía yo en mi mente, se dirigen a esta persona y lo idolatran. Prácticamente es intocable, prácticamente no puedes palparlo y lo tienes como un ídolo. Si bien es cierto, esta persona cantaba música cristiana y hacía adoraciones y alabanzas, el comportamiento de las otras personas alrededor
de esta persona era prácticamente el comportamiento de culto. Nosotros tendemos a idolatrizar personas. Aún en el ámbito cristiano, no podemos nosotros hacer ídolos de las personas, de los hermanos, de los predicadores. Nuestra única fuente de sabiduría es Dios Todopoderoso. También tendemos nosotros, mis hermanos, a hacer dependencias intrapersonales. Tendemos a ser ídolos de nosotros mismos, ídolos de nuestras cualidades. El demonio es muy astuto para llevar a una persona a este punto. Cuando una persona tiene las cualidades necesarias que Dios le dio y que lo bendijo con ciertas capacidades, el demonio es muy sutil a través de elogios puede hacer que nos exaltemos a nosotros mismos, diciendo: ¿quién como yo? ¿Cómo hay? ¿Acaso hay otra persona como yo? No, yo dibujo muy bien, yo pinto muy bien, yo canto muy bien, yo soy muy bello, soy muy bella, yo tengo un buen trabajo, yo tengo muchos logros. Y el enemigo es muy astuto. Quizás no te hagas un ídolo con tus manos, quizás no te hagas un ídolo de madera, pero puedes hacerte de ti mismo un ídolo, quitando la adoración al único Dios y poniéndosela a ti mismo. El enemigo es muy experto en hacer esto. Diría yo, y es opinión personal, y no tiene que estar de acuerdo conmigo, desde luego, pero diría yo que este tipo de idolatría está muy presente o digamos que es el arma que, mejor dicho, usa Satanás para poder desviar el camino de muchos hermanos grandes en el ministerio, que terminan prácticamente enaltecidos por ellos mismos, por las capacidades que Dios les ha dado. Y no se dan cuenta que si el Espíritu Santo no les hubiese brindado estas capacidades, ellos no serían nada. La idolatría inclusive lleva a perder la humildad y lleva y abre puertas espirituales contrarias a Dios. Estos son los dos puntos de interdependencia personal que puede englobarse en la idolatría a las personas. La dependencia interpersonal y la dependencia intrapersonal. Quiero dar un ejemplo más con respecto a la dependencia interpersonal. No solo en ocasiones exaltamos a las personas por las cualidades que tienen, sino tendemos a hacer relaciones interpersonales de dependencia absoluta de personas, que si esa persona no estuviese conmigo o no estaría a mi lado, yo realmente no sería nada. ¿Qué pasa con esas personas que tienden a deprimirse en ocasiones? Porque alguna de esas personas les falta en su vida, están desviando su corazón de la adoración verdadera que es el Dios Todopoderoso. Están dependiendo de quien no deberían depender. No obstante, en los dos ejemplos que yo les he dado, tanto de los tiempos que pueden convertirse en idolatría y las personas, no todo es color oscuro. De hecho, la ley de Dios y las escrituras nos muestran claramente la forma que debemos vivir los tiempos. Nosotros debemos vivir en los tiempos no idolatrizándolos, ya sean por desgracias o por cosas buenas que me pasaron en el pasado, sino dice la escritura que debemos tener puestos nuestros ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la vida. En otras palabras, vivamos esperando la gloria que hemos de recibir en Cristo Jesús. Esa es la forma correcta de vivir el tiempo, mirando a la eternidad, mirando las cosas que he de recibir, mirando con fe, que si bien es cierto, ninguno de nosotros merecíamos ir al cielo, pero por aceptar el sacrificio de Jesús y cambiar nuestras vidas en medio del camino, producto de la fe que tenemos en Dios, nosotros podemos disfrutar de los tiempos cada día en la presencia de Dios. Para evitar la idolatría entre personas, ya sea de forma interpersonal
con las personas que me rodean y de las cuales yo dependo, o de forma intrapersonal con respecto a las cualidades que uno puede tener y que el enemigo es muy sutil para poder hacer que uno se exalte a él mismo. Tenemos que ver claramente que la escritura nos define formas y normas de convivir entre hermanos y semejantes. Una, por ejemplo, por citar una de las tantas que hay en la escritura, es básicamente, diría la más principal, que todos en la iglesia deben verse como hermanos. Cada uno de los hermanos tiene una capacidad, tiene un llamado, ocupa un rol ministerial, pero al fin y al cabo todos somos hermanos en Cristo Jesús porque nuestro Padre es uno y como hermanos hemos de tratarnos. ¿Sí? Al mismo tiempo, en la familia hay relaciones que debemos cuidar, la relación padre-madre, la relación con nuestros familiares más cercanos, y hay límites con respecto a la escritura que nos hablan de cómo convivir unos con otros. Cuando veamos a alguien predicar o cantar una canción, siempre tratemos de entender que esa persona está ministrando porque Dios le ha dado la posibilidad de ministrar. ¿Sí, mis hermanos? Como tercer punto, y quizás el tiempo no me da para más, y hay muchos puntos de los cuales nosotros podemos hacer la idolatría, quizás es un punto muy suspicaz. El arte. El arte puede convertirse en idolatría. De hecho, el arte no es malo. Y para argumentar de que el arte no es malo, quiero citar la escritura en el capítulo 30, verso 31 al verso 33. Dice la palabra: Y dijo Moisés a los hijos de Israel: Mirad, Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. En síntesis, Uri, mejor dicho, Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, había sido nombrado como el artista que iba a realizar actividades dentro del templo, o del tabernáculo, mejor dicho, que se iba a diseñar en los tiempos de Moisés. ¿Sí? El arte no es malo. Me recuerdo y quiero compartir con ustedes un pequeño comentario. Estaba yo con una persona y estábamos hablando, compartiendo, y en una ocasión esta persona me pregunta y me dice: Ángel, ¿tú crees que hacer poesía sea malo? Y yo le respondí: pues desde luego que no. La poesía y cualquier tipo de arte no es malo, siempre y cuando sepas qué vas a transmitir con esa poesía, siempre y cuando sepas qué es lo que vas a básicamente proyectar con ese arte. El arte está en nuestras manos para glorificar al Señor Dios Todopoderoso. La música, la poesía, la iconografía, las artes plásticas y la literatura deben ser todas dirigidas a nuestro Señor y Dios Todopoderoso. Quizás no tengo tiempo para ahondar en cada uno de estos puntos del arte, pero por ejemplo, la música se puede convertir en un ídolo. Cuando exalto una melodía, esto me lleva prácticamente a exaltar al cantante y a decir frases tales como: él es mi cantante favorito, él es mi estrella de rock, ella es, sin duda, la mejor vocalista del mundo. ¿Quién como ella? Quiero ser como ella. Allí estamos pecando de idolatría, sin darnos cuenta. No tenemos que tener quizás un póster. El simple hecho de guiarme por esa persona y rendirle la pleitesía y la adoración, que debe ser sola, rendida al Señor Dios Todopoderoso, me lleva a la idolatría.
La poesía, la iconografía son otras de las artes muy bonitas y muy bellas dentro del género humano, pero lastimosamente la poesía y la iconografía han sido usadas para proyectar lo más vil y despreciable del pecado. La poesía, por ejemplo, el drama de historias tan pero tan tristes que simplemente son producto del pecado, que si realmente el pecado no estuviese con nosotros, no escribiríamos poesías tan trágicas. La iconografía de la misma forma, las artes plásticas, y ni qué hablar de la literatura, y es aquí donde quiero gastar un poco más de tiempo. Ya saben que cualquier cosa de estas que yo termine adorando y poniendo sobre Dios se convierte en un ídolo en mi vida. Pero quiero hablar puntualmente un poquito acerca de la literatura, cómo la literatura puede convertirse en un ídolo. Y quiero enfocarlo más a las iglesias cristianas y al pueblo cristiano de hoy en día. Cuando usted va quizás a una librería cristiana o ha tenido la oportunidad de ir a una librería cristiana, ¿cuáles son los primeros libros que usted ve? Muy poco. En ocasiones se ve Biblias. Se ve un pequeño rincón donde dice Biblias. Y se ve otro pequeño rincón donde dice historias bíblicas o geografía bíblica o historia universal. Conocimientos que no son importantes para entender la palabra de Dios. Pero la gran mayoría de estantes, cuando yo he visitado bibliotecas cristianas, por lo menos en este país, tienen, a mi punto de vista, alrededor de 70% de estantes de libros de autoayuda, con imágenes de hombres. 5 pasos para que usted sea exitoso. 10 pasos para que usted pueda adquirir las bendiciones de Dios. 20 pasos para que sea una mejor persona. 30 pasos o 50 secretos para que usted alcance la prosperidad. Hemos convertido la literatura en idolatría. Creemos que la palabra de Dios no es suficiente para transformarnos, que tenemos que sacar libros donde nos digan 30 pasos para ser un hombre exitoso. ¿Se dan cuenta hasta dónde puede llegar la idolatría, mis hermanos? La idolatría no es simplemente adorar ídolos de plata, de oro, de madera. De hecho, es parte de la idolatría. Pero la idolatría se ha ido camuflando por las garras de Satanás en diferentes formas en nuestra vida y tan sutiles que no nos damos cuenta. No podemos idolatrizar personas, no podemos idolatrizar arte, no podemos idolatrizar el tiempo y la experiencia. Lo único que podemos adorar, y repito, adorar, es a Dios. Para ir concluyendo con este mensaje, mis hermanos, la idolatría básicamente desvía al hombre de la verdadera fuente de adoración. Toda persona que dice creer en Él debe andar como Él anduvo. Y Él anduvo básicamente enseñándonos a que solo hay un Dios y a ese hay que adorar. La idolatría va a destruir tu vida en cualquiera de estas formas. Y obviamente hay más, solo que por el tiempo no puedo explayarme. Este mensaje duraría mucho tiempo. Pero quiero, por favor, mis hermanos, que puedan entender que la idolatría en formas tan sutiles como de las personas, el arte y el tiempo, nos lleva a la destrucción porque nos aleja de la verdadera fuente de la adoración. Desvía también nuestra fe del único Dios verdadero. La idolatría hace eso, que tengamos fe en una imagen, que tengamos fe en un cantante, que tengamos fe en la persona que yo creo amar, que tengamos fe en una experiencia pasada, que tengamos fe en una tragedia pasada. Hay personas que no pueden volver a ser los mismos porque creen que esa tragedia que les pasó siempre va a durar toda la vida. ¿Y dónde queda tu Dios? ¿Y dónde queda el Señor Todopoderoso? ¿Es que aquel acaso no puede remediar eso? La idolatría es muy peligrosa. Nos desvía de la fe del único Dios verdadero. Abre puertas espirituales a Satanás, mis hermanos. La idolatría abre puertas espirituales a Satanás.
No es necesario en ocasiones tener una imagen de algo, un muñequito de algo. A veces, tan solo con escuchar canciones de una persona a la cual yo admiro y que sé que no debo estar escuchando, de tener artes plásticas, de estar leyendo libros que no debo estar leyendo, de estar atrapado en el pasado y no poder salir por las experiencias feas que me ocurrieron, porque tomé una mala decisión, porque esa persona me dejó, abren puertas a la idolatría y te destruyen. Totalmente te destruyen. El efecto de esto nos hace rebeldes y enemigos de Dios por medio de la ley. Hay creyentes que pueden estar aún sin darse cuenta en la idolatría. Quizás han botado todas las imágenes que tenían o no van. Yo estoy seguro que ninguno de mis hermanos tiene en su cuarto, qué sé yo, una figura antropomórfica con alas de 2 metros. Es obvio que no la tiene, pero en ocasiones tenemos ciertas cosas que idolatrizamos más que a Dios, y a veces son personas que tomamos como las que van a regir nuestra vida. Recuerden que hemos de amarnos los unos a los otros, pero que el único Dios verdadero es aquel que está en el cielo, y Él es el único que merece adoración. El ser humano puede pecar, puede errar. Jesús enseñó que debo perdonar a mi hermano 70 veces 7, porque aunque sea mi hermano, inclusive aún está en un proceso de santificación y puede cometer algún tipo de error. Lo obvio es que no lo haga porque está con el Espíritu Santo, pero en ocasiones sus discípulos le dijeron al maestro, maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Pues hijo, perdónalo 70 veces 7, porque yo no voy a complementar la obra hasta el día en que venga. Por eso, mis hermanos, es importante dirigir nuestra adoración solamente a Dios y nosotros vivir en armonía y vivir sintonizados en la palabra para que podamos evitar errores entre nosotros, para que podamos evitar errores en nuestras propias vidas, para que seamos luz y sal al mundo. Para ir terminando este mensaje, ¿qué tan importante es este mensaje que les he dado de hoy? ¿Y qué tan peligroso es? ¿Y qué tan trágico es que aunque el mundo haya avanzado tanto, no ha salido de la idolatría? En el capítulo 9 del libro de Apocalipsis, versos del 20 al 21, se nos habla de un momento en el futuro, muy cerca a los tiempos del fin. No tenemos tiempo para poder explicar todo el contexto escatológico. Simplemente mencionar que aquí Dios de alguna manera está desatando de manera permisiva ciertas plagas. Y dice la palabra del Señor: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Es muy curioso que la palabra del Señor mencione como piedra angular de los demás pecados la idolatría. La idolatría te puede llevar al homicidio, a la hechicería, a la fornicación y a los hurtos, porque terminas amando más a algo que no es Dios. ¿Saben por qué Caín mató a Abel? Porque amó más su odio en contra de su hermano que al mismo Dios. Caín mató a Abel porque amó tanto su odio, amó tanto su opinión, y él creía que él estaba en lo correcto y amaba eso y adoraba eso, que terminó matando a su hermano Abel, el justo. Hermanos míos, espero que este mensaje les haya servido. De hecho, nos sirve a todos, inclusive a mí, para poder reflexionar en los peligros que trae la idolatría a los que creemos en el Señor, y que el enemigo es muy sutil, es muy astuto para poder
engañarnos, porque es un ser superior. Satanás es un ser superior a nosotros. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, quien nos guía a toda verdad. Tenemos el sacrificio de Cristo, que es el cual nos limpia de nuestros pecados. Contra esas cosas, Satanás no puede hacer nada si es que permanecemos en esa verdad. Quiero cerrar este momento leyendo lo siguiente. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho a todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Para qué, mis hermanos? Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Mis hermanos, son tiempos y siempre han sido tiempos y siempre serán tiempos de buscar a Dios. Y el día que usted esté más cerca de Dios, solo le adorará exclusivamente a Él. El Señor los bendiga, mis hermanos, y conmigo será hasta otra oportunidad, si es que Dios así lo permite. Amén.